En el derecho internacional de los derechos humanos resulta importante revisar el origen, fundamento, caracterización, contenido y alcance de los derechos humanos. Pero no solo desde la visión ius positivista, sino también de la visión ius naturalista y el relativismo cultural y de una corriente de pensamiento que se relaciona con la concurrencia de saberes. Al respecto, si se pretende desde la visión naturalista verificar cuál es el origen, fundamento y caracterización de los derechos humanos, sería importante mencionar que el origen de esta reflexión es el denominado ius naturale, que puede tener origen, entre otros, en el pensamiento aristotélico y el pensamiento tomista, y que llevaría a la conclusión que los derechos humanos no son una invención del ser humano, sino que los derechos humanos tienen su origen en el derecho natural que regenta toda la vida, toda la naturaleza y dentro de ellos, dentro de esa naturaleza, a los seres humanos. Por tanto, desde el pensamiento aristotélico, se tendría que el derecho natural como esas formas, esas leyes que son inmutables y que emanan de la misma naturaleza y que permiten que ella exista, funcione, eh, serían las que direccionarían el concepto de derechos humanos y se tendría entonces del pensamiento aristotélico que los derechos humanos serían esos atributos inherentes a la persona humana que provienen desde el derecho natural que le permiten vivir en condiciones de dignidad, los cuales que posee desde el primer momento de su existencia hasta que deja de existir o de serlo por el suceso de la muerte. Si se mira desde el pensamiento de Tomás de Aquino, el pensamiento tomista, eh, correspondería igualmente al pensamiento aristotélico, pero con la precisión que esos derechos humanos provendrían del derecho natural que fue estatuido, creado por Dios, bajo una corriente de pensamiento creacionista. Y por tanto, los derechos humanos serían atributos inherentes del ser humano o de la persona humana que posee pues por la voluntad divina, que fue en que creó el derecho natural, y que posee desde el primer momento de su existencia hasta que deja de serlo y que también le garantizaría vivir en condiciones de dignidad. Tendría la dignidad como ese merecimiento ontológico de recibir un trato especial frente a los demás seres de la naturaleza. Por tanto, si se mira esta corriente de pensamiento just naturalista, los derechos humanos no tendrían un origen diferente a el momento de la existencia del ser humano. Y por tanto no se entendería apariciones momentáneas o cronológicas de los derechos humanos, dado que estos serían inherentes al ser humano, por tanto serían universales, no serían el resultado de la voluntad del gobernante de turno o de la ley escrita, no serían derogables, aunque sí serían ponderables. Bueno, igual se podrían decir muchas cosas del pensamiento jus naturalista. Adicionalmente, si se miran los derechos humanos desde el pensamiento jus positivista, tendríamos que referirnos específicamente como punto de origen el derecho escrito, derecho positivo, y por tanto los derechos humanos ya serían facultades que otorga la ley escrita a la persona humana para que ella pueda vivir en las condiciones que establezca la misma ley, que muchas de ellas, como en el caso colombiano, la ley escrita, la Constitución, para vivir en condiciones de respeto de la dignidad del ser humano. Pero le daría un margen amplio a la ley escrita para poder modificar esos derechos humanos, y es lo que ocurre con el derecho convencional, en el derecho internacional, que es el tratado internacional que fija
cuáles son los derechos humanos convencionales a los cuales se comprometen los sujetos de derecho internacional y que el no acatamiento, la no garantía le generaría responsabilidad internacional. En ese sentido, esas facultades podrían estar tanto en el derecho nacional como en el derecho internacional bajo una concepción dualista del derecho, lo que indicaría que en la corriente nacionalista los derechos humanos serían esas facultades que otorga la ley nacional a los seres humanos con los fines que ella establece, para uno de ellos vivir en condiciones de dignidad, como el caso de Colombia. Y la corriente internacionalista pues indicaría que serían esas facultades que otorga la ley escrita internacional, y ahí caeríamos en el campo del derecho internacional, de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario en escenarios diferentes, por supuesto, y que propenden porque se garantice, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la dignidad del ser humano. Pero pues le daría un margen de modificación, de compromiso nacional o internacional esta corriente de pensamiento. Adicionalmente, hay una corriente que es la corriente del relativismo cultural y que ha planteado que los derechos humanos tienen como origen, fundamento, justificación la cultura de los pueblos, la forma de ser de los pueblos, y que tiene como antecedente distante la libre determinación de los pueblos, los cuales a través de su cultura, de su desarrollo histórico, han venido dando más preeminencia, preponderancia a unos aspectos de la vida individual y social que a otros. Y entonces, bajo ese concepto, los derechos humanos serían sencillamente reconocimientos que se dan a los seres humanos de acuerdo a la cultura de los pueblos para que ellos puedan vivir en una vida social adecuada, siendo coherentes con su historia, con su ancestro. Por supuesto que esta corriente de pensamiento del relativismo cultural entraría en una contradicción clara con el positivismo internacional y el naturalismo. Se da cuenta que el factor determinante en el positivismo es la ley escrita y en el naturalismo el derecho natural. Aquí sería entonces la cultura de los pueblos, y dependiendo del pueblo sería el reconocimiento de los derechos humanos que le dicte su propia forma de ser de ese pueblo. Pero nos parece más afortunado hacer una forma de concurrencia de saberes y tratar de ensayar una definición de derecho humano tomando lo que consideramos más afortunado del justnaturalismo, sumándole lo propio del positivismo y del relativismo cultural. Para poder tratar de definir, no es una definición agotada, es un ensayo, decir que los derechos humanos son esos atributos que posee la persona humana dados por su condición de ser humano, son ontológicos, que posee desde el primer momento de su existencia hasta que deja de existir, de serlo, y que le permite vivir en condiciones de dignidad en un contexto social. Y esto, sumándole lo del positivismo, y que esos derechos humanos, esos atributos han sido llevados al derecho escrito, sea nacional o internacional, para su mejor garantía y reconocimiento. Y le sumamos lo del relativismo cultural, precisando que serían, a través de la cultura de los pueblos, la forma de ser de los pueblos, ponderados para darles un peso diferencial entre cada uno de ellos, para propiciar la convivencia social, dependiendo la forma de ser de los pueblos. Entonces, esa definición simplemente se deja a disposición para ser analizada, pero nos parece que resulta un poco más completa y deja de tener las falencias que tendrían las de cada escuela de pensamiento individualmente consideradas. Muchas gracias.